Yo vengo de otro siglo, con 2X y un tango. No pude ser un indio, destino negro y blanco. Yo vengo de otro siglo, Pedagogía en nombre propio. con la voz en la cara. Gabriel Brenner nos habla de aquellas personas que dejaron un legado importante en torno a la escuela. Y traigo de otro siglo la esencia de... Bueno, qué lindo. Se viene la columna de él, de Gabriel Brenner, que nos va a hablar de quién, Mari. De Norma Paviglianiti. La verdad que es hermoso todo lo que dice y todo lo que nos cuenta, pero lo escuchamos. Estimadas y estimados oyentes, de vuelta es un placer volver a comunicarme con ustedes aquí en Asuntos Docentes, otra vez en esta columna de pedagogía en nombre propio, en este caso cursando el principio del 2024. Hoy vamos a poner sobre la mesa y conversar en torno al aporte de Norma Paviglianiti. Norma Paviglianiti fue una notable educadora del área de ciencias de la educación que ha marcado algunas generaciones como profesora, tanto en la educación superior, en institutos de formación docente, como en la universidad y particularmente desde la carrera de educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Soy parte de aquellos y aquellas que pertenecen a la generación que logró volver a disfrutar, aprender de muchos profesores y de muchas profesoras que luego de la dictadura militar retornaron a la Universidad de Buenos Aires, en este caso a Ciencias de la Educación. Norma Paviglianiti es una de ellas, y la verdad es que me parecía interesante en el contexto actual de lo que vamos viendo que son las políticas educativas a nivel nacional y provincial, recordar el notable aporte de alguien como Norma Paviglianiti, especialmente especializada en el área de política de la educación, formadora en políticas públicas vinculadas a la educación. No encontré mucho sobre su propia biografía, pero pude recurrir a algunos de sus compañeros y compañeras, también un tanto discípulos, pero compañeros de cátedra en la década del 90, que fue cuando me tocó cursar, mejor dicho, cuando quizás se recuerda mejor la cursada de Norma con Norma Paviglianiti. A mí me tocó cursarla, rozando los 90, finales de los 80, principios de los 90, y decía que quienes me han hecho aportes son algunos de los colegas que ahí eran parte del equipo con ella, y me refiero a destacados cientistas sociales y pedagogos como Pablo Imen, como Miriam Felfeber, como Catalina Nosiglia, que aprovecho y les agradezco porque me han ofrecido información sobre Norma que yo capaz no tenía, y incluso no pude acceder a través de la web. Así que en estos días, justamente cuando desde el Poder Central se enaltece la idea del mercado como única regla para vivir, pero también como único modo de arbitrar los destinos de la educación pública, es interesante volver sobre los aportes que ha hecho Norma Paviglianiti en distintos escritos que ha realizado y que he vuelto a leer, y particularmente quizás compartir algunos aportes de un libro que se llama Neoconservadurismo y Educación, un debate silenciado en la Argentina del 90, ¿no? Que lo editó Libros del Quirquincho. Ella justamente lo escribe mientras se va terminando de cerrar en aquel momento el texto y la propia ley de educación federal que marcó a fuego la educación en nuestro país, fundamentalmente a través de ciertas políticas que tuvieron que ver con el desmantelamiento de la educación pública. Y allí claramente Norma explica en qué consiste este
estas políticas mercantiles y privatistas vinculadas a la educación y particularmente a la educación pública. Ella siempre recorre en sus aportes teóricos cómo se fue construyendo el propio derecho a la educación, ¿no? Y la plantea como una construcción histórica polémica, y siempre cuando nos enseñaba nos destacaba los principales hitos y la vigencia de aquella polémica, el papel de la Iglesia Católica, el papel del Estado, fundamentalmente las tensiones y las contradicciones y las luchas que durante el siglo XX existieron en torno a esto. Pero por eso me parece interesante volver sobre algunos aportes que hizo en este pequeño libro, que ojalá algunos de ustedes que están escuchando vuelvan a leerlo o lo busquen, porque también está en la web. Ella comienza el libro planteando 1990, es cuando lo dice: una de las características de nuestra cultura política en el último cuarto de siglo ha sido el olvido de la historia universal de la que formamos parte a través de nuestra historia nacional. Y se pregunta: ¿olvido construido? ¿Provincialismo cultural? ¿Omnipotencia nacionalista? El hecho es que todo se discute como si fuera recién creado y como si la respuesta fuera solo y únicamente argentina. En materia de política educacional, la situación no es diferente, ¿no? Y allí plantea fuertemente en el libro la tensión, una tensión que de alguna manera está presente a lo largo de todo el siglo XX y también hoy es algo que es necesario poder revisar, que es la tensión entre la principalidad y la subsidiariedad del Estado. O sea, pensar el rol clave que tiene el Estado en la construcción de la democracia y de la educación como un bien público, o en todo caso pensar que el Estado tiene que ser un agente subsidiario. Bueno, claramente para ir y venir en la historia, hoy se está planteando cualquier cuestión que tenga que ver con el Estado debe ser de alguna manera minimizada o extirpada, y se construye, y muchos medios en este sentido hace muchos años vienen aportando en ese sentido, se construye una idea del Estado como demonio y como el culpable de todos los problemas. Bueno, Esto que estás diciendo, Lore, es tan sí, actual, ¿no? tiene que ver con el contexto. Yo creo que Gabriel, en ese sentido, la toma Norma justamente porque fue una precursora, ¿no? Que tiene que ver con esto de, fíjate que ella es una educadora de los 90, Sí, pleno sí. neoliberalismo. Sí, fines de los 80, principios de los 90. Él Sí. habla de la generación que disfrutaron y aprendieron en el proceso militar, ¿no? Sí. Y formadora de políticas públicas. Y cuando se apega a esto que, como dice Gabriel, es un contexto actual tan diferente, con políticas mercantilistas, y habla del rol del Estado. Sí. Esto que hoy está en tensión actual. Sí, porque hoy tenemos políticas justamente que son mercantiles y privatistas, que tiene que ver con eso. Así que, bueno, nada, o sea, fíjate que es muy actual, por eso es como si lo hubiera escrito ayer o hoy a la mañana. Sí, más o menos. Porque, bueno, justamente en el contexto en el que justamente estuvo Norma, tiene que ver, es muy parecido a este, ¿no? Sí, vamos a terminar de escuchar el audio. Dale. Está buenísimo. El culpable de todos los problemas. Lo que no se dice, y esto lo agrego yo, va por cuenta propia, cuando se admiran los modelos de los países escandinavos, es que justamente esos países y la educación que suele jerarquizarse especialmente, son consecuencia de políticas de Estado de larga duración y muy muy fortalecidas. Eso se omite cuando se menciona de manera idealizada a los países escandinavos. Entonces decía que el aporte de Norma en torno a esta temática tiene que ver con plantear en aquel momento una fuerte crítica al neoliberalismo y de alguna manera plantea respecto de los 90 y en aquel momento de las políticas del gobierno de Carlos Menem, que era en todo caso una política neoliberal en lo económico y neoconservadora en clave cultural y educativa. Y creo que es interesante pensar en estas ambas dimensiones para de alguna manera advertir algunos indicios que vamos viendo en la actualidad. Miren qué interesante. En aquel momento, y en el mismo libro que menciono, Norma Paglianiti dice: hay que conocer mejor algunos de los cambios significativos propios de las nuevas formas de cultura autoritaria que se desarrollaron
en América Latina en las últimas 3 décadas, esto lo está diciendo en el 90, ya que poco o nada tienen que ver con aquellas de los patriarcas y dictadores supremos ni aquellos de los caudillos populistas. Estos cambios han llevado a una cultura de la desmovilización y disciplinamiento de las masas, de las tácticas adaptativas y de las estrategias de movilidad individual, del temor o del mero conformismo, del distanciamiento de la política y del enfriamiento de las ideologías. Y también, de alguna manera, dice que esta nueva cultura autoritaria tiene estructuraciones que actúan como fuertes impedimentos para la proyección de alternativas más equitativas, solidarias y democratizadoras, ¿no? Y plantea a lo largo del libro que existe todo un conjunto de lenguajes asociados a estos cambios que se quieren de alguna manera instalar. Y a propósito de estos debates, plantea claramente que aquí hay un propósito deliberado de las nuevas derechas, y lo dice esto en los 90. De algún modo plantea que el propósito explícito de la nueva derecha es sustituir a las ideologías existentes y lograr que su propia propuesta se convierta en el nuevo sentido común del hombre. Así es expresado en el programa de la nueva derecha francesa en 1982. Miren lo que dice: proponer un gramscismo, habla de Gramsci, proponer un gramscismo de derecha. Quiere decir difundir un sistema de valores que actuará a largo plazo y que se llevará a cabo mediante una estrategia metapolítica, es decir, situada fuera de las instituciones políticas, tanto en el plano del lenguaje como en el de las aspiraciones de los hombres. Por eso es que me parecía interesante traer algunos de los aportes de Norma, que eran claramente aportes de la década del 90, pero que de alguna manera resuenan y está bueno poder tenerlos presentes hoy. Sintéticamente, desmantelamiento de la educación pública, ver al mercado como quien debe regular todas las políticas públicas, y particularmente nos estamos refiriendo a educación, ¿no? Alejar todo lo posible cualquier rol que tenga como agente principal al Estado, y plantear la subsidiariedad del Estado. Me parece que los 90, y hoy también hay que poder verlo, es que tienen que ver con la desregulación, la provincialización educativa, ¿no? Las provincias que se hagan cargo, pero lo que no dicen es que eso se trata de todo un proceso de desresponsabilización del Estado Nacional. De hecho, a diferencia de gobiernos anteriores de distinto signo político, estamos en este presente asistiendo a la degradación del Ministerio de Educación a una secretaría, cosa que no había pasado nunca. Así que es importante poder comprender también que, y esto lo planteaba Norma en aquel momento, la desinformación es una herramienta para mostrar, digamos, que la única salida posible tiene que ver con las políticas de mercado, ¿no? Yo agregaría que en esta época a esa desinformación hay que agregarle el fenómeno de las redes sociales, el papel estratégico que tienen y el atragantamiento de tanta información que finalmente confunde más de lo que aclara, ¿no? En ese sentido es interesante poder pensar el aporte de Norma Paglianiti. Bueno, más que claro, ¿no? Sí. Yo me quedo con esto del enfriamiento de las ideologías, me quedo con el sustituir Esta las degradación, ideologías presentes. degradación del sistema educativo. Sí, y tiene que ver con esto de las nuevas normativas, ¿no? que están en juego, esto de que... Los recortes. Sí, pero además esto de que somos transmisores nosotros somos adoctrinadores ahora, ¿no? Para el gobierno nacional, y esto es un poco a lo que se refería, me parece, Gabriel, al tomar a Norma con él sustituir la ideología presente, ¿no?